a la situación entre Venezuela y Guyana, porque hay un acontecimiento del que tenemos que estar pendientes. Hoy en San Vicente, en la isla de San Vicente, se va a producir una reunión entre el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Se van a reunir. El presidente de Guyana es Irfan Ali. Hoy hay una reunión entre ambos. ¿Por qué se produce la reunión entre ambos? Porque tanto el CARICOM como Brasil han abogado por un diálogo para buscarle una salida al conflicto. Pero ese diálogo, pues en ningún momento parte de acuerdos con la posición de Venezuela. Venezuela está prácticamente aislada en su reclamo. Y yo creo que lo que está haciendo Nicolás Maduro es abrazarse de una causa nacionalista para mejorar su posicionamiento a lo interno de Venezuela. Porque este tema sabemos que no es un tema nuevo. Estamos hablando de un conflicto que por siglos ha sido histórico y que ahora ya no es un conflicto solamente histórico, ya no es un reclamo histórico, ahora tiene un componente económico, porque la Guyana, que perteneció a la capitanía de Venezuela en el Imperio Español, esa zona del Esequibo, una zona selvática, pues nunca fue del mayor interés. Es decir, Venezuela la está reclamando desde los días de su independencia. Y Londres, el Reino Británico, pues ha tenido confrontaciones desde entonces, primero con España, después con Venezuela, etcétera. Entonces, el asunto se torna un poco más cercano a partir del año de 1966, el conflicto, que para Guyana está resuelto con el laudo arbitral que se emitió en el año de 1899. Y ese laudo arbitral fue entre Venezuela y Londres e Inglaterra. Estamos hablando de Inglaterra. Pero desde el 66, cuando se produce la independencia de Guyana, Venezuela reedita el reclamo de esos terrenos. Estamos hablando de unos terrenos inmensos, 160,000 kilómetros cuadrados, fronterizos con Venezuela, fronterizos con Brasil y con la propia Guyana, que ha tenido siempre la administración, la posesión de esos terrenos. El presidente Hugo Chávez colocó una pausa en los reclamos de décadas que venía haciendo Venezuela. Es decir, Venezuela desde el 66, cuando se independiza Guyana, introduce sus reclamos.
Pero en el 99, en el 1999, cuando llega Hugo Chávez al poder, Hugo Chávez pone en pausa esos reclamos, porque Hugo Chávez le interesaba reeditar un poco la Gran Colombia boliviana. En este caso sería la Gran Venezuela. A él le interesó más buscar un liderazgo regional que agudizar un conflicto que le apartaba de ese liderazgo regional. Entonces, Chávez puso eso en pausa. Ahora, cuando Chávez lo puso en pausa, no estaba el componente que está ahora, porque desde el año 2015, concretamente más al 2018, pues ahí hay unas riquezas descubiertas inmensas. ExxonMobil empezó a extraer petróleo. Hoy está extrayendo, hay una extracción de 120,000 barriles diarios de petróleo. En el 2025 eso podría llegar a 750,000 barriles diarios de petróleo. Guyana se convertiría en una de las principales potencias petroleras del mundo. Y eso independientemente de que los combustibles fósiles supuestamente van de paso. Pero cuando eso ocurra, el yerbazo de todas las generaciones, incluyendo las que no han nacido, estará bastante alto. Estará bastante alto, es decir, no hay posibilidad de despedirnos de los combustibles fósiles en muchas décadas, sí de controlar su uso y de equilibrar su uso. Por lo tanto, esa riqueza de Guyana es un factor hoy de conflicto. ¿Cómo se resume esto? En que Venezuela tendrá que tranquilizarse, porque los propios aliados de Venezuela no están con Venezuela. Chávez puso el conflicto en pausa porque Cuba siempre apoyó a Guyana desde que surgió como república. Cuba ha estado del lado de la posición de Guyana. Brasil está con Guyana. El CARICOM está con Guyana. Fíjense la habilidad que ha tenido Guyana en su política internacional, que mientras Venezuela se quedó aislada, Guyana ha salido a buscar aliados. Nosotros estamos entre esos aliados que Guyana ha buscado, porque nos ha invitado a compartir parte de sus riquezas. Entonces, en ese sentido, también está pendiente una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ya Venezuela anunció que la va a desconocer cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia, pero hoy hay un diálogo. Hoy hay un diálogo, una reunión por primera vez, pero la posición de Guyana está en que eso es Guyana. Ahí no hay ninguna posibilidad de que ellos compartan la explotación con Venezuela, y entonces ya esperaremos a ver qué tipo de acuerdo. Pero incluso ya Brasil Guyana estaba haciendo ejercicios militares con el Comando Sur de Estados Unidos. Y la semana pasada Brasil alertó sus fuerzas militares que no permitiría una acción de Venezuela contra Guyana. Es decir que Guyana es pequeña, pero está muy bien acompañada. Está muy bien acompañada en este asunto que la ha convertido en una de las economías más prósperas, porque el PIB de Guyana ha crecido sobre el 60%. Entonces, esta reunión se produce hoy en San Vicente, la reunión entre los presidentes de
Venezuela y de Guyana, un conflicto que preocupa mucho cuáles pudieran ser sus consecuencias para la región. Entonces, señores, pasemos